civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Los saludamos en este martes 19 de agosto de 2014, en una saga que ustedes ya conocen muy bien, que gracias al maestro en educación Fernando Rojas Ajís, ya tenemos un mes, sí, 2 meses, casi 2 meses, casi 2 meses hablando del taller de lectura. Sí. Gracias. No, al contrario, gracias por invitarme nuevamente. Y bueno, ustedes ya conocen la voz extraordinaria del poeta Hans Paul Mannheimer. Tú tienes muchas admiradoras en Facebook. Y no es gratis. Y no es gratis. El buen humor de Hans siempre. Así es. Mira, te pedí, Fernando, y también lo comentamos con Hans, de dedicarle este programa a Jaime Sabines, como un homenaje. Y qué sorpresas se encuentra uno, sobre todo ahora que Hans trae aquí a la mesa un libro extraordinario. Sí, Jesús, cuando me hiciste el favor de hablarme y preparáramos algo para hablar de Jaime Sabines, encontré estos 2 textos, 2 libritos de sus poemas de él, y aquí están. Pero cuál va siendo mi sorpresa, que me encuentro a Hans ahí en la puerta y empezamos a platicar y saca un valiosísimo libro, que aquí está, editado por el gobierno de la República, sobre la vida, obra de Jaime Sabines. Es un libro maravilloso. Este libro no lo van a encontrar en el mercado, porque no existe en el mercado. Es un libro de colección. Editaron 1000 ejemplares que lo repartieron entre grandes personalidades. Pero llegó a mis manos. Pero yo digo que llegó a unas manos adecuadas, porque yo les puedo asegurar que la mayoría de los otros documentos han de estar en una casa, guardados ahí, en un librero, durmiendo el sueño de los justos. Hay grandes dueños de casas de bolsa, directores generales, presidentes de bancos, etcétera, que les llegan estas cosas y en su casa tienen una mesa donde los tienen acomodados y es un lujo. Pero no los han abierto. Jesús, antes de que entráramos a ver a Sabines, hablar un poco de Sabines, me he quedado con las ganas de leerles un pequeño ensayo de Gabriel Careaga, que habla acerca del siglo de las luces, porque creo que es importante, y luego ya entrar a lo que es la poesía de Sabines. Lo vamos a poder hilar. Si me permiten ustedes leer este pequeño texto y lo platiquemos, y van a ver ustedes cómo nos va a llevar de la mano para poder hablar de la poesía de Jaime Sabines. Sí, Fernando. Este es el libro que se llama El siglo desgarrado, de Gabriel Careaga, editorial Cal y Arena. Pensamiento moderno y sus fuentes. La edad moderna tiene su origen en el Renacimiento. Así lo muestran el estudio del hombre a través de la literatura, la poesía y el arte en general. Los hombres del Renacimiento decían que para escribir y pensar bien, era necesario recurrir a los filósofos clásicos, es decir, al pensamiento de Sócrates, Platón y Aristóteles. Y la sociedad moderna es el resultado de 2 proyectos utópicos que se vienen gestando desde el siglo XVII, la razón y la democracia. El mundo sustentado en el conocimiento científico y humanístico, lo mismo que en la tolerancia de las ideas para constituir, si no una sociedad perfecta, sí profundamente racional. El siglo XV ve el surgimiento de la circulación de las ideas mediante los libros. El conocimiento principió a transmitirse de una manera más generalizada.
Así empezó a combinar la sabiduría de la expresión oral, como en Sócrates, y el rigor de la escritura, como en Platón. Es el tiempo en donde el hombre expresa su conocimiento y su razón para transformar el mundo. El Renacimiento también fincaría un obsesivo discurso sobre la dignidad del hombre, desde el punto de vista laico y aún antirreligioso. Todavía existen ecos del pensamiento religioso como en Erasmo, que sin embargo decía: la oración, desde luego, es el arma poderosa en nuestra lucha contra el vicio. No obstante, igual de necesario es el conocimiento. El estudio de la cultura clásica, así como el conocimiento y la razón, se diseminó en toda Europa, pero fundamentalmente en Italia. Ahí se analizaron a los griegos y a los romanos clásicos en sus escritos originales, y los tratados filosóficos fueron totalmente diferentes de la Edad Media. El Renacimiento fue un movimiento de creación, de invención y descubrimiento del hombre y su sociedad a través de su cuerpo y de la razón. Es un periodo que abarca los años de 1300 a 1600, en donde se entremezcla el esplendor y la furia por vivir, y en donde aparecieron autores como Dante, Petrarca, Miguel Ángel y Montaigne. En otras palabras, no existe una tradición renacentista única, pero sí aparecen algunos temas que son comunes a esa época. La dignidad del hombre, el culto a la razón, la unidad de la verdad, el humor y la ironía. El hombre como centro de todas las cosas y con posibilidades de elección. Existe un rechazo a los dogmas religiosos. Bacon decía que el hombre tenía que dominar a la naturaleza. Se intronizó el culto a la individualidad, a las proezas personales, a la posibilidad de trascendencia a través del hacer. La preocupación por la inmortalidad y por la fama se encuentra expresada en la Divina Comedia de Dante. Sobre todo, emerge en forma vehemente la pasión por la ciencia. La observación, la experimentación, la investigación fueron características renacentistas. Florece el desarrollo del método cuantitativo por razón de las matemáticas. Entonces yo creo que este texto nos va a llevar de la mano al conocimiento de la poesía. Entonces aquí habla claramente, ¿qué fue para el ser humano el renacimiento, Hans? ¿Qué significó el renacimiento para el ser humano? No, obvio, un renacer, ¿no? No, obvio. Es curioso porque no podemos establecer cortes tajantes y decir, el renacimiento contra el oscurantismo de la Edad Media. Ningún oscurantismo. Para nada. Para nada. No, así es. ¿No? Entonces, mira, mientras leías, yo estaba pensando, porque habla mucho de la razón. Hoy la razón está desacreditada. ¿Qué es para ti la razón, Jesús? ¿Qué es para ti la razón? Justamente. El pensar, el encontrar respuestas. ¿Y crees que pensando vas a encontrar respuestas? O actuando. Pensar y hacer. Es verdad, es un binomio. Pensar. No basta pensar, y hacer. hay que hacer. Claro. Pensar y hacer. Mira, hay me voy a escapar un poquito, pero cuando estuve en Egipto, tenía 18 años, fuimos con otros estudiantes de antropología a recorrer, y uno de ellos, había un italiano, un inglés, un egipcio y yo, éramos 4. El egipcio nos invitó a su casa. Su tío era un clérigo suní, y nosotros 18, 20 años hablando, muchachos estudiosos que creíamos que teníamos la llave maestra del conocimiento. Entonces comimos y el clérigo suní, calladito, y el italiano se atreve a decirle, ¿y usted, maestro, qué opina? No, dice, yo los escucho. Pero para usted, ¿qué es lo importante? Y dice lo siguiente, lo importante no es lo que piensas, lo que dices, ni lo que sientes. Lo importante es lo que eres capaz de hacer
con lo que piensas, lo que dices y lo que sientes. Ahí está. ¡Qué extraordinario! Ahí está el concepto totalmente. Eso ha sido para mí Sí. una línea Sí, maestra sí, sí, de mi sí, posición ante el El conocimiento. conocimiento, Entre sí. lo que piensas, lo que dices, dices y lo que sientes y lo Sí. que haces. Fíjate, acá hay Esa es la congruencia. aquí hay Sí. un comentario que hace Erasmo de Rotterdam, Sí. donde dice: la oración, desde luego, es el arma poderosa en nuestra lucha contra el vicio. No obstante, igual de necesario es el conocimiento. Ujú. ¿Sí? O sea, estamos hablando del Renacimiento en plena Edad Media, ¿eh? Claro. Estamos hablando, O sea, al final de la ahorita Edad lo- Media, lo que dice Hans es muy Sí. claro, se ha Sí, siglo XV. vilipendiado a la Edad Media. Recordemos que en la Edad Media nacieron las universidades, propiamente Sí. dichas, ¿eh? 1345, la primera universidad. Nacieron. Claro. Entonces, es mentira. Lo que sucede es que estaba muy atomizado el conocimiento en ciertos núcleos, nada más. Recuerda tú que los monjes tenían el conocimiento Claro. en sus claustros y los demás se dedicaban al ocio, los nobles. guerra. Y a la guerra. Entre mejor fueras de guerrero, Claro. sería mejor. Aquí hay un apartado que comenta, habla de Dante y de Petrarca, Ujú. y habla de su famosa obra de la Divina Comedia. ¿Qué puedes opinar de la Divina Comedia, Jesús? ¿Qué edad tenías cuando la leíste, Jesús? No, estoy hablando de que era yo muy joven. ¿Qué diferencia hay, Hans? Y esa pregunta me la hace muy cotidianamente la gente. ¿Qué diferencia hay entre leer un texto valioso a los 20 años, como la Divina Comedia, o leerla a los 50 años? ¿Qué diferencia le encuentras tú, Hans? Bueno. ¿O no hay diferencia? No, mira, yo he leído el mismo libro, no les voy a decir cuál porque es el mismo libro, lo he leído 14 veces a lo largo de mi vida y cada vez me dice algo distinto. Ahí está ya. Ah, ¿Por qué? 14 veces. Porque leer no es solamente juntar las letras, dice Luis XIV en Francia fue el rey de la transición. No. A ver, ¿qué te quiso decir el autor con lo que te está diciendo ahí? ¿Dentro de qué contexto? ¿Qué referencias compartes tú con el autor? ¿Qué discrepancias puedes tener tú con el autor? ¿Cuál es tu intención y cuál fue la intención del autor? Entonces, eso va variando con el tiempo. Cuando lees la Divina Comedia, pues resulta que después de la Divina Comedia, desde el punto de vista religioso, el concepto del cielo, del purgatorio, del infierno, tenemos que tener en cuenta las diversas encíclicas que se han publicado. O sea, el magisterio de la Iglesia respecto a qué es esa postrimería después de la muerte. Enseguida, resulta que Pablo y ¿cómo se llamaba la? Pablo y Alzheimer, no estás invitado aquí, que comete adulterio con la esposa de su hermano. Eso, estamos hablando siglo XV, qué cosa más horrible. Así es. Qué cosa más horrible saberlo, porque se hacía, pero nadie lo sabía. Así es. ¿Te acuerdas tú de la enamorada del texto de la Divina Comedia? La mujer, la protagonista, ¿cómo se llamaba? ¿No te acuerdas? No. La que lo acompañó. Beatriz. ¿Y te acuerdas en la primera parte de la Divina Comedia, cuando va del infierno al purgatorio, hay alguien que lo acompaña? ¿Te acuerdas quién es? Alguien que lo guía por todos los senderos, por todos los círculos. Sobre todo las partes difíciles. Las partes difíciles. Ahí Sí. lo acompañó un personaje. A ver, ustedes. Sí. Yo creo que para la próxima valdría la pena darles unos premios a la gente Sí. que nos hablara. Empieza con P Sí. y termina en el arca. Petrarca. Fíjate nada más. Y aquí, al final del texto, habla de Petrarca también, que fue un gran
poeta, y escribió en italiano antiguo, y unos poemas maravillosos. Pero bueno, yo quise que leyéramos un poquito para que la gente también sepa que existen los ensayos, y sepan que el ensayo también es importante. El ensayo es una forma de relatar una opinión muy particular del autor sobre un tema determinado. En este caso está hablando del Renacimiento, esta persona, Gabriel Careaga, y da su opinión histórica sobre lo que sucedió. ¿Qué sucede con el lector? Pues el lector, al momento de leerlo, va a confrontar, si ya tiene conocimiento acerca del Renacimiento, va a confrontar sus ideas con las ideas del autor. Si no, pues va a iniciar su proceso de conocimiento del Renacimiento. O sea, tiene su razón de ser el ensayo. El ensayo no hay que hacerlo a un lado, pero sí hay que ser crítico con el ensayo. No creérselas todas. El autor dice algo, hay que confrontarlo. ¿El ensayo es científico? Sí, histórico, cultural. Pero tiene la precisión científica, o sea, tiende a demostrarte claro, algo. Por el método que se sigue. Fíjate que yo creo que no. El ensayo es una propuesta, Sí, es una del propuesta, autor, claro, pero abierto a la posibilidad. del comentario, Claro, la crítica. a la Sí. conjetura. Sí. Entendí Entonces, mal tu pregunta. El ensayo no te demuestra nada. Nada. Te deja con la sed, el hambre de saber. De investigar más. Oye, a ver, de en qué tiempo me está hablando y quién fue la Divina Comedia, ¿qué fue eso? Mucha gente ni lo conoce, o lo conoce por las ediciones estas chiquitas infantiles, ¿no? Que son muy curiosos, son un acercamiento. ¿Te acuerdas también de hay unas partecitas donde anda acompañándose con Virgilio también? Virgilio. Lo acompaña también Claro. en sus caminares ahí por los círculos. Ahora, Hasta que llega ya al último tramo de su... cuando llega al cielo. para Una hacer la maravilla, cosa ¿no? un poco más curiosa, tú sabes que, bueno, Dante le escribió inspirado en Beatriz, amaba a Beatriz, pero Beatriz se había molestado con él porque lo cachó en una movida chueca. Bueno, Dante escribió unos hermosísimos sonetos a Beatriz. Así es. ¿Y sabes qué pasó con Beatriz? Se murió antes de recibir los sonetos. ¿Y sabes qué habría pasado si hubiera recibido los sonetos? Nada, porque Beatriz, mujer de su época, no sabía leer. Fíjate qué interesante. Además, ¿sabías qué edad tenía Beatriz? ¿Te acuerdas qué edad tenía Beatriz? No. 13 años. Cuando se enamoró. Cuando se enamoró. Cuando se enamoró el Dante de ella. Dante Alighieri. Y anduvo como 20 años, porque ella murió como a los 24, entre 24 y 27. Sí, así es. Sí. Y lo más interesante, la Divina Comedia está escrita en verso. Sí, Está escrita, Perdón. Isabel. Muy bien. está escrita en verso. Imagínate qué maravilla. En hexámetros. ¿Sí? Ya después, para facilidad del lector, lo transportaron a otra manera de escribir, que es la que comúnmente conocemos, que es lo contrario al verso. ¿Cuál es lo contrario La del prosa. verso? La prosa. La prosa. Para que nosotros lo entendamos mejor. Sí, Pero sí, el sí. verdadero texto, Ha habido buenas traducciones en verso. En verso. Incluso Domingo Faustino Sarmiento hizo una traducción excelente. en verso. En verso. Sí, hay que leerlo en verso también. Imagínate Ay, de lo que qué estamos hablando, maravilla. porque la mayoría de la gente que la ha leído en prosa. A ver. Veo que la Divina Comedia es un documento Sí, histórico no, totalmente. que además es importante leerse, comprenderse, sentirse, y lo que tú dices, pensarse, decirse, sentirse, y qué hacer con Tú todo te ello. imaginaste. ¿Cómo lo llevo a mi realidad? Sí. Porque la realidad, no hay nada más inestable, movedizo. Sí, corte. Muy bien. Vamos a un breve intermedio, muy breve, y regresamos con eso ustedes. es lo No se mal. vayan, por favor. Gracias. Eso es lo malísimo, que nos involucramos mucho. Canal Patrio,
voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos de regreso en esta interesantísima charla con el maestro en educación Fernando Rojas Agis, a mi derecha, y con el profesor Hans Paul Mangel. Se ha incorporado con nosotros, ya lo están ustedes aquí apreciando, Sergio Cruz, el poeta joven. Y nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Gracias. Es tu primera presentación, espero que te agrade el programa y que sepas que esta es tu casa, Sergio. Muchas gracias. La Divina Comedia. ¿Qué lecciones históricas de la Divina Comedia? Así es. Ahorita que llega Sergio para incorporarse, creo que va a ser muy interesante su participación, porque vamos a tener un punto de vista fresco, un punto de vista joven, acerca de todo esto que es la poesía, la literatura en general. Sí. Estamos hablando, Sergio, de la Divina Comedia. Y esa relación que salió por ahí de la poesía, lo que nos quiere decir el autor, y la realidad que es tan mutable, tan cambiante, tan inasible. Así es. Entonces, cuando tú hablabas del conocimiento, ¿el conocimiento cuándo? ¿En qué momento? Tu conocimiento de hace media hora no es el mismo del que tienes ahora, en este momento. Es cierto, es verdad, sí. Hay otro asunto antes de entrarle a Sabines, que no quiero dejar en el tintero, para que lo platicáramos ahorita, cuando estábamos hablando de esto, de la Divina Comedia, cuando comenta que de ahí, en el siglo de la razón, empiezan a hacer el método del razonamiento y entra las matemáticas, que tanto hemos hablado, Hans. Sí. Tanto hemos hablado, empiezan a hacer la ciencia. ¿Qué tiene que ver la ciencia con la poesía? ¿Qué tiene que ver? ¿La métrica? ¿Qué tiene que ver? No. ¿Por qué se llegaron a interrelacionar tanto? ¿Por qué Dante le interesaba la ciencia y le interesaba la poesía? ¿Por qué a Miguel Ángel le pasaba lo mismo? ¿Por qué ¿cómo se llama? Da Vinci le interesaba tanto la ciencia, la poesía, la literatura? ¿Por qué es eso, Hans? Cuando quieras puedes hablar, ¿eh? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Es de una mente humana. Pues bueno, podemos pensar primero que nada en la cosmovisión. Si consideramos la estructura perfecta de la Divina Comedia,
podemos ver que en los artistas y los intelectuales, empezando por la Edad de la Razón, hay una especie de matrimonio entre la cosmovisión poética de orden religioso y la cosmovisión universal de orden científico. Así es. En Dante hay una unión entre poesía y matemática en fondo y en forma. Así es. No hay solo la métrica no es circunstancial, sino que es parte elemental de lo que quiere hacer en la Divina Comedia. Al rato me van a permitir preguntarles cosas ya más concretas de lo que es la poesía. Al rato, por favor. Ahorita lo pienso dejar un poquito ahí, pero al rato sí les voy a preguntar qué es la métrica, por qué se miden las palabras, en fin, todo esto, para que la gente se empiece a apasionar por la poesía. Qué bueno, porque ustedes son poetas, y no es lo mismo que un poeta hable de poesía, que otro hable de poesía, que no es poeta, Claro. como es mi caso. Claro. Entonces, pues es esto. Yo quería, antes de empezar a meternos a Sabines, hablar un poquito del siglo de las luces, el por qué. Y antes de irnos de este tema, ¿por qué hubo esos grandes reyes que eran tiranos, que eran sangrientos, pero aparte amaban el arte? ¿A qué se debió, Hans? Ahí tienes todo eso. Todo nos presenta una dicotomía, ¿no es cierto? El rostro, el diojano, el rostro negro, el rostro blanco, Sí. el rostro cruel, el rostro bondadoso. Entonces, esos reyes eran mecenas, veían un pintor, un poeta, etcétera, y lo traían. ¿Por qué? Porque necesitaban fortalecer su rostro blanco. Así es. Porque su rostro negro ya era muy evidente. ¿Te acuerdas de alguno? ¿Te acuerdas de alguno? ¿Te acuerdas de alguno, Sergio? ¿Algún rey así? ¿Algún rey de esa época? Oh, Dime uno. Enrique ¿Te acuerdas? VIII, para empezar. Para empezar, sí. Bueno, ¿Te acuerdas, Sergio, de alguien que vivió con Sergio, imagínate, con Enrique VIII, y fue famosísimo en la literatura universal? Ahorita que estamos, Shakespeare. aparte de él, No. vivió cerca de él, ¿Sí? vivió cerca de él, convivió con él. Convivió hasta qué momento Se tuvieron que separar. Es el hombre de dos mundos, conocido como el hombre de dos mundos. ¿Te acuerdas de él? ¿Te acuerdas de él? Escribió la Utopía. Tomás claro. Moro, Tomás Moro. Tomás Sí, Moro. Tomás Moro. Ahí está el ejemplo, Sí. claro. Él era- Es él la era- otra contraparte. Él era ¿cuál es el título de él en el gobierno? Canciller. El canciller. Era el canciller. canciller. Era la contraparte. Era la conciencia, Hans. Claro, el de Pepe Enrique Grillo. VIII. ¿Sí? Dime otro rey de esa época, o reina, que se acuerden de ella, o rey, que fue dentro del siglo de las luces, en el Renacimiento importante. La reina Victoria. La reina Victoria. Entonces, Terrible. no nos olvidemos también de alguien que para mí es sintomático de la época, un gran zar, que era un tirano, era un infame. Es que en los aires no es fácil encontrar el más tirano. No, pero bueno, uno que fue un tremendo tirano, ¿Eh? pero también le gozaba. A ver, ¿se acuerdan de él? Pero mi pregunta, más que acordarnos de ellos, de los nombres, ¿por qué se dio ese fenómeno? Ya lo acabas de aclarar, era la dicotomía. Claro. Por un lado tener las caras de Jano, un lado la buena y el otro lado la mala, Así es. la oscura y la blanca. ¿Eso existe en la actualidad, Sergio? De gobernantes que tú conozcas, modernos, que hayan tenido esas facetas de gobernar con mano dura, pero aparte, mano dura, y aparte tener ese concepto de la cultura, ese barniz de me gusta leer, me gusta la literatura, la poesía, me gusta la escultura, me gusta todo esto. Bueno, como ejemplo reciente de un político o de un gobernante que ha tenido esta parte sería Václav Havel, de Checoslovaquia, República Checa. ¿Qué era? ¿Te acuerdas? ¿Qué hacía? Porque todavía vive. No, ya murió. No, ya murió. ¿Qué hacía? ¿A qué se dedicaba antes de llegar al poder?
Bueno, era dramaturgo. Era dramaturgo. Entonces, dramaturgo y poeta. Una maravilla. Poeta, ¿no? Y ganó democráticamente. Y tenía las dos facetas, ¿eh? Pero él no gobernó así tan terrible. De aquí te recuerdo lo que mencionaste la vez pasada, leyendo un poco El Príncipe Maquiavelo. Sí, así es. decir, ¿qué es mejor? ¿Mostrarse malo o mostrarse bueno? ¿Te acuerdas qué interesante conclusión llegar? Entonces, que depende. Entonces vas a tener que mostrar las dos caras, la que necesites en un determinado momento, Así es, ¿no? así es. O la que te evita problemas. Porque si tú dices, bueno, voy a propiciar las artes, etcétera, se te suben a la cabeza. Sí, voy a propiciar las artes. Fíjate qué bonito está eso. Fidel Castro. ¿Qué papel ocupa Fidel Castro en este contexto que estamos conversando? Yo prefiero no comentar sobre eso. ¿Tú, Sergio? Bueno, podría parecerse un poco a los pues a los artistas de entonces, en que el sentido de que tiene dos facetas. Por ejemplo, podemos pensar en algunos poetas que han sido absorbidos por el Estado cubano, y podemos pensar en Reinaldo Arenas, que todo lo contrario. Efectivamente es la gran crítica. Ernesto Cardenal. Sí. por un lado, Ernesto sí. Cardenal también. Pero, Bueno, es un caso muy interesante. pero él es nicaragüense. Claro, Fíjate que pero- ahí hay una manera de ver la situación. Ahorita que hablas de Fidel, no queremos meternos en cuestiones políticas, No, de ninguna yo manera. creo que no, Pero Sí. vale la pena, el comentario que hace Sergio es muy válido. Como poetas que fueron asimilados, cooptados por el sistema político cubano después de la revolución, y poetas que eran pensadores diferentes al sistema, fueron desterrados, fueron vilipendiados. Yo no entiendo, y la verdad me cuesta mucho trabajo, yo sí sé de la lucha cubana, pero me cuesta trabajo entender que este tipo de gentes que pensaban diferentes fueron atacados, cuando la confrontación de ideas es lo que genera el conocimiento. Pero bueno, hasta ahorita los cubanos se están dando cuenta de ello. Tú sabes que la música de los Beatles, tú lo has de saber, Sergio, no era aceptada en Cuba. Ya hasta hace poquito le hicieron un homenaje a los Beatles, pero ¿cuántos años después? Y a grandes escritores y grandes poetas. Nicolás Guillén, porque fue muy inteligente. Nicolás Guillén dije, no, aquí me quedo, y generó su poesía. Pero si no, también lo hubiera proscrito, Ahí tienes a Eliseo Diego, un gran poeta. ¿Se tuvo que ir? ¿Eh? ¿Se tuvo Sí, que ir? uno de los ¿Se tuvo que ir? grandes poetas del siglo XX. Claro. ¿Se tuvo que ir Eliseo Diego? No, ¿Estás hablando de su hijo o de él? Eliseo Diego. Ah, no, sí, él se quedó. Él se quedó, El que se salió quedó. fue su hijo. Sí, claro. El que salió fue su hijo. Grandes poetas. Un gran poeta y muy, en ese sentido, disciplinado políticamente. Sí. Ahora, entonces aquí vendría, Él era aquí católico. vendría antes una gran pregunta. ¿Qué piensan ustedes de los intelectuales políticos, como Vargas Llosa? Que ahorita se me vino a la mente. ¿Qué piensan ustedes de esa gente que fueron, para mí me gustan los libros de Vargas Llosa, pero su posición política no me gusta? Entonces entro yo en confrontación cuando estoy leyendo a Vargas Llosa y encuentro su posición política. ¿Qué piensan ustedes de los grandes intelectuales que tienen una posición política de ellos y la defienden? A ver, no sé. Sí, habla. Es que nos estamos empantanando. No, en un pero tema que- salimos, con esto Bueno, salimos. Ya, por favor. Pero ahí tenemos en que hay grandes poetas, grandes intelectuales que tienen un trabajo extraordinario, pero su posición política es detestable. Así es. Y te digo, yo tuve una relación muy cercana antes de que perdiera la vista con Borges. Bueno, resulta que Borges, yo hasta el día de hoy siempre lo admiro, etcétera, pero Borges fue y abrazó fraternalmente a Pinochet y poco menos que le dio la bendición. Entonces, en mi país eso fue, bueno, por alguna gente consideró que con eso consagraba a Pinochet y otros que eso maldecía para siempre a Borges.
Sí. Mira, Vargas Llosa es un tipo extraordinario. Definitivo. Un manejo del lenguaje excelente. Pero él mismo, cuando hablando sobre García Márquez, a cual nunca se le perdonará que aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México le dio un bofetón en la cara, ¿no? Sí, lo golpeó. Un tipo prepotente, pesado, antipático. En cambio, García Márquez es el tipo Todo más lo contrario. amable. Bueno, Sí, sí. pero decía Vargas Llosa, decía, le preguntaron, ¿por qué García Márquez incluso escribió poemas? Y él no. Vargas Llosa no ha escrito poemas. Así es. Y dijo algo sensacional. Dijo, es que la poesía es la excelsitud y yo no llego a ese nivel. ¿Ni a la tía Julia le escribió? ¿Eh? ¿Ni a la tía Julia? Él no ha escrito, no escribió ningún poema. Y si lo ha escrito no se ha dignado a publicarlo. Claro. Sí, yo creo que sí a la tía Julia. Sí. Entonces él es un manejador, él se quedó en las palabras, se quedó en una sintaxis perfecta. Pero por ejemplo el último libro que lo compré ahí, lo leí y me disgustó mucho, esto del algo del Celta. Ah, sí, sí, cómo no, el sueño del Celta. El sueño del Celta. Un libro muy bien escrito, Sí, pero aburridísimo. sí. Un Bueno. libro que no te estremece por ningún lado. Bueno. En cambio, léete tú un párrafo. Vamos a entrar al Vamos a entrar al tema. A ver, Jaime Sabines. Jaime Sabines, Voy a fíjate, tratar de- es que Jaime Sabines fue poeta y político mexicano. Así es. Así Ahorita, es. o sea, todo esto me, no todo- sé, y mira, en mi mente- y tenía su razón de ser. Aquí me permití hacer unas pequeñas notas sí, sin saber que Hans iba a traer este enorme y valiosísimo libro, un hermosísimo libro de Jaime Sabines, que comentamos al principio, no existe en el mercado porque fue una edición de colección, sí. pocas gentes tienen el texto, pero vale la pena. Los comentarios que quiero hacer de Sabines: chapaneco. Chapaneco nació en el 29 y murió en 1999. Sí. Está considerado uno de los mejores poetas mexicanos del siglo XX. Él es de ascendencia libanesa. Libanesa, Su padre es 100% libanés, llegó a México. Sabines viaja en 45 a la Ciudad de México para estudiar medicina medicina. y se da cuenta que no es lo suyo y empieza a escribir, pero su padre se enferma y tiene que regresar a Tuxtla Gutiérrez a trabajar en la tienda de ropa, de telas de su hermano Juan. Dice, caray, pero de algo le sirvió porque ahí escribió en la tienda, en sus ratos de ocio, su famoso poema Tarumba, que fue el primero que tuvo ya concepción de poema. Pero estaba hasta el gorro de tener que trabajar en eso. No, pues imagínate Hans en Tepito vendiendo disquetes. A lo mejor te gustaría, quién sabe. No. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores. Tuvo una beca. Perdón, mira, antes que se nos pase. Dice Sabine, estoy metido en la política otra vez. Ahí está, Sé que no sirvo para nada, pero me utilizan y me exhiben. aquí está. Poeta de la familia mariposa circense, atravesado por un alfiler, vitrina 5. Voy por ustedes a verme. Mira, curiosamente yo lo escribí. Claro. Estamos conectados. Estamos conectados. Entonces ahí también él le entró a la política por circunstancias de la vida. Porque su familia Pues sí, era política. su hermano fue gobernador, te has de acordar. Tú eres ya conocido, tienes carisma. Porque, mira, yo lo que le decía antes de la entrada, yo cuando lo conocí a Sabines, me cayó muy simpático, el tipo era muy simpático. Para mí, 5 pasos después de José Emilio Pacheco, Sí, de sí. Paz, etcétera, Sí. ¿no? Pero el tipo era muy simpático, entonces los parientes le dijeron, A la política, a la política. a levantar esta cosa. Antes de pedirles a ambos, Hans, Jesús, de que lean poesía, porque el chiste de ese taller es leer, y ellos lo hacen muy bien. No hemos oído a Sergio, pero doy por hecho de que sabe leer poesía. Eso es indiscutible, porque yo le comentaba a Sergio que no es lo mismo leer poesía que prosa. No es lo mismo.
No, para nada. No, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Voy a leer este pequeño texto que puede estar escrito en prosa y no la poesía 100% de Sabines. La poesía se escribe para los demás. Y si alguien me dice que gusta de lo que escribo, uno encuentra la satisfacción de descubrir que la poesía se realiza, que hay alguien a quien le sirvió para vencer un momento de soledad, o una angustia, o un pesar, por los contagios de los pesares del poeta, por sentir alivio de que el sufrimiento no es nada más de uno. En fin, esa es la alegría de la poesía. Entonces ahora... Esa era su posición ante la poesía, porque él era un hombre, se definía como común y corriente. Él no fue metafísico, no buscaba grandes alturas, no quiso explorar el universo. Él habló de la tía Chofi. Sí, eso es quizás lo que lo hace un poeta tan cercano. Claro, porque a la gente... al público Ya. general. Te pediría de favor que leyeras uno, el que quieras, el que te guste. Fíjate Por favor, el que te guste. preferiría empezar con esto, que me encantaba cuando lo vi presentar una vez en Tuxtla Gutiérrez. En ese tiempo él fumaba, entonces con el cigarrito aquí. Me sentí muy hermanado. Muy hermanado, sí. Muy hermanado. Yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre algún día se quieren. Se van quedando solos poco a poco. Algo en su corazón les dice que están solos. Solos como la tierra se penetran. Se van matando el uno al otro. Todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos. En silencio se van llenando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos. Piensan entonces que lo saben todo. Se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto, lo supongo. Fíjate nada más. Qué maravilla. Entonces ahí está lo que les estoy comentando. No es lo mismo leer poesía que leer prosa. Porque volvemos a lo mismo. Yo creo que vamos a cansar al auditorio cuando decimos que es diferente de la declamación. Más o menos. Búscate uno que te guste, Sergio, por favor. Bueno, O si te lo sabes de memoria, adelante, ¿eh? no, en verdad no, soy un gran lector de Sabines. De Sabines, no importa. No importa, no lo pidió Jesús, porque hace poco hubo un aniversario de Sabines. Y le prendió una velita. Y le prendió una velita. Hace 3 programas hablamos de Isabel Allende. Isabel Allende. Y sí estaremos comentando algunas cosas. Pero sí nos gustaría que leyeras algo, Sergio. A ver, mientras busca Sergio, vamos a ver. Fíjate que aquí se nos da... Sergio dice que él no es seguidor de Sabines. Yo no soy seguidor de Sabines. A mí me simpatizó mucho. ¿Eh? Lo vi 3 veces, estuvimos con él. Y era un tipo de esos tipos agradables que te dan ganas de estar con él. Pero, como decía hace un rato, él no se adentraba en las alturas metafísicas. Él no buscaba más allá. Nosotros ayer comentábamos, en poco rato que tuvimos para hacerlo, para nosotros y para muchos, sean de la tendencia que sean y de la edad que sean, la poesía es un instrumento de búsqueda de lo eterno, del corazón del hombre, del corazón de la mujer, la búsqueda del momento, del tiempo, del que hago. Es una búsqueda la poesía. Y después de que vas encontrando, no todo, nunca llegas a encontrarlo todo. No, es imposible. ¿Qué te pasa? Tienes un símbolo difícil de atrapar y le empiezas a poner palabras, lo empiezas a revestir. Entonces, no al revés. Aquí en el caso de Sabines nos encontramos un poco al revés. Él era palabrista, engarzador de palabras, ¿no es cierto? Sí. Ahora mi pregunta es, ¿por qué gustó? ¿Por qué gustó?
Por su cercanía a la experiencia humana, más que nada. Entonces, recordemos también que el gusto se rompe en géneros. ¿Sí? Eso es, para mí es definitivo. Él tuvo, fíjate, yo viví una experiencia fabulosa con él. Le hicieron un homenaje ya al final de su vida, unos 2-3 años antes de morir, en Bellas Artes. Creo que lo comenté. Sí. Estaba lleno. Bellas Artes estaba lleno. Él estaba en el proscenio con una silla, leyendo sus poemas, y atascado, por utilizar ese término tan barroco. Y afuera había gentes, yo me quedé afuera, no puedo entrar, en una pantalla. Y él ahí, la gente le fascinó. Entonces, la gente le fascinó. Yo he oído gente que no le gusta Octavio Paz. Ah, caray, pero bueno. Muy de su gusto también, ¿no? Muy de su gusto. Hay gente que todavía recita a la antigüita, declama, los de López Velarde, los declama, ¿no? Dice, bueno, es su gusto, ¿no? Por eso sí me gustaría escuchar. ¿Sí encontraste algo? Algo que te guste. Algo, léelo, por favor, Sergio, léelo. Léelo, tú léelo. Bueno, hagamos el ejercicio. No le digas léelo, oye. Quisiera hacer una pequeña comparación entre los rangos expresivos sobre un sentimiento entre Sabines, que es un poeta de un estilo bastante particular, en el que se aproximan, digamos, como dice Hans, cosas más cercanas a la experiencia, menos abstractas. Exactamente, al sentir popular. Y en Vicente Huidobro, que es un poeta del símbolo. Se fue a la estratosfera él. Sí. Bueno, tu nombre. Trato de escribir en la oscuridad tu nombre. Trato de escribir que te amo. Trato de decir a oscuras todo eso. No quiero que nadie se entere. Que nadie me mire a las 3 de la mañana paseando de un lado a otro de la estancia. Loco, lleno de ti, enamorado, iluminado, ciego, lleno de ti, derramándote. Digo tu nombre con todo el silencio de la noche. Lo grita mi corazón amordazado. Repito tu nombre. Vuelvo a decirlo. Lo digo incansablemente y estoy seguro que habrá de amanecer. ¿Entendible? Esta es la visión poética de Sabines. De Sabines, sí. En un tema que supongo todos tenemos alguna familiaridad, el amor. Ahora, si vemos la diferencia en Huidobro, esto es del segundo canto de Altazor, que para mí es uno de los poemas de amor más hermosos que se han escrito. Son los últimos versos. Nada se compara a esa leyenda de semillas que deja tu presencia, a esa voz que busca un astro muerto que volverá a la vida. Tu voz hace un imperio en el espacio, y esa mano que se levanta en ti como si fuera a colgar soles en el aire, y ese mirar que escribe mundos en el infinito, y esa cabeza que se dobla para escuchar un murmullo en la eternidad, y ese pie que es la fiesta de los caminos encadenados, y esos párpados donde vienen a vararse las centellas del éter, y ese beso que hincha la proa de tus labios, y esa sonrisa como un estandarte al frente de tu vida, y ese secreto que dirige las mareas de tu pecho dormido a la sombra de tus senos. Si tú murieras, las estrellas, a pesar de su lámpara encendida, perderían el camino. ¿Qué sería del universo? Sí, efectivamente. Ese comentario que hiciste, Sergio, es muy válido. Nada más te comento, esta pequeña hora es un pequeño tallercito para fomentar la lectura. Lo que yo he pedido siempre a todos, y tú lo sabes, es iniciar a la gente a leer. Ahorita que tú estás leyendo uno y otro, lo estás invitando a eso. Claro, compadre, a leerlo. Lo que hizo Sergio, eso es lo que pedimos, es lo que pido siempre. ¿Sí? Porque yo me puedo sentar aquí a hablar 200,000 horas, pero ahorita lo que hicieron tú, lo que haces Hans, lo que haces tú, a leer y comparar a uno con otro, tú no estás diciendo quién es mejor que el otro, no. Estás invitando al que te ve y te escucha a leerlos, a gozar. Eso es. Eso es un taller de lectura. Si me permites. Eso es, Sergio. Bien por ti. Si me permites intentar un nexo. ¿Cómo permitirte? Pues hazlo. Es una maravilla cuando lo haces. ¿Qué nos está diciendo Sabines? Cosas que al señor de la tienda, al chofer del metrobús, le ha pasado, o siente que
mira a las 3 de la mañana, se pasea de un lado a otro. A mucha gente le ha pasado de recordar. Entonces dice, esto está diciendo algo que retrata mi posición. En cambio, yo leo esto, tanto segundo, y digo, es que aquí las palabras me llevan más arriba. Aquí cuando digo ojos, no estoy diciendo solamente ojos, estoy expresando una realidad que trasciende. Entonces, esto, que a mí me encanta también, para mí, es cierto, yo le prendo velas a... No, ya eso es bien, ya se nota que aquí está un poco quemadito, está bien. Claro, esto es para personas que ya han tenido un cierto desenvolvimiento y son capaces de ver eso que hay más allá de las palabras. Decía... Oye, cualquier persona que te oyera a ti como chileno te preguntaría, ¿qué diferencia notable hay entre Neruda y Huidobro? ¿Podríamos decir que hay similitud en Neruda con Sabines? Sí, mucho más similitud. Claro, sí, por supuesto. Incluso Sabines al principio tuvo el gran problema que le decían, oye, pues deja Neruda. Sí, porque así es. Él seguía el camino de Neruda. Así es. Ahora, esa pregunta es conflictiva. Yo siempre he dicho que yo amaba a Neruda. Yo me empecé en la poesía cuando yo tenía entre 2 y 4 años. Mi padre, a los pies de mi cama, leía poemas de Neruda. Pues, natural. ¿Natural? ¿Fue una cosa natural? Me marcó. Sí. Recién a los 9 años conocí a Huidobro. A los 9 años. Y ¿En la escuela o porque te llegó el libro o porque tu papá lo llevó a casa? No. ¿Cómo lo encontraste? No, porque mi padrino, que era sacerdote, era párroco, le gustaba... Yo escribía algunas cosillas y me enojaba mucho porque mi profesora me decía, no, eso no es poesía, porque yo tenía una compañerita que todavía recuerdo el nombre, Stella Perry. ¿Qué edad tenías? ¿Qué? ¿Qué edad tenías tú en aquel entonces? ¿9 años? 9, no. Esto a los 7 años, mi compañerita Stella Perry escribía, había un lindo pajarito parado en la ventana, me miró con dulzura y yo le agité sus alas. Y la profesora decía, ay, eso es poesía. Bonito. Y venía este otro niño contestatario, ¿no es cierto? Y yo le escribí mi primer poema a los 7 años a una higuera que había en el patio donde nos mandaban a los castigados. Entonces la higuera retorcida, para mí era todo un símbolo, era mi compañera. Ella era tan retorcida y tan poco atractiva para muchos, pero para mí era sensacional. Le escribí un poema a la higuera y mi profesora me dijo que eso no era poesía. En cambio, mi padrino el párroco me dijo, eso es bueno. Me dice, mira, te voy a prestar un libro, a ver qué piensas. En otra edición, obviamente, y me pasó el Altazor. Una pregunta, Sergio, o a ti, Hans, y también a ti, Jesús, por supuesto. ¿El poeta nace o se hace o ambas cosas? Yo creo que ambas cosas. Ambas cosas. Sí. Hans. Mira, hay un elemento que es la disposición. Mi hija más chica quería cantar, pero no le salía la voz. No. Ya contestaste. No. Sí. Si me escuchas, por favor, no me estoy refiriendo a ti, pues a la otra. Pues ahí está la respuesta. Definitivamente ya hay que nacer con hay ella. una disposición. Y hay que madurarla, hay que trabajarla. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué Gabriela Mistral, chilena, paisana tuya también, fue tan influyente en la poesía chilena?
Para terminemos con esto, porque yo siento que hay vienen las influencias para Sabines también. Bueno, Gabriela Mistral es una poeta impresionante. Estábamos diciendo ayer, justamente, que ella empezó haciendo una poesía que es más o menos lo que te esperarías de una mujer como ella, ¿no? De una maestra. Y fue en una progresión tal que para llegar a Tala, que es uno de los libros de poemas en español que más me han influido, encontró algo en la condición humana o en el simple acto de ser que tiene una fuerza impresionante. Cuando lees los poemas de Muerte de mi madre, sabes que estás leyendo algo completamente sincero, completamente humano y al mismo tiempo más allá de eso. Y que trasciende la anécdota de que alguien se murió. Sí. El problema es, si te quedas en la anécdota, ya no es poesía. Exacto. Cuando buscas lo que trasciende aquello, ya empiezas a caminar por el lado de la poesía. ¿A Huidobro le pasaría algo parecido a Borges de su época? No tan apreciado por el ego, por no utilizar la palabra ignorancia, no quiero llegar a tan la palabra tan ruin. Huidobro era para gente con cierto conocimiento ya de la poesía. Gente particularmente sensible. Por eso él se fue a vivir a Francia. Ahí están las respuestas. Gente sensible. Como Vallejo. Sí, como Vallejo. Entonces, no es fácil. Por eso, ve esto. En los pequeños talleres que imparto, Sergio, siempre les comento a la gente, ¿les gusta la poesía? ¿Qué crees que me contestan siempre? No, porque es cursi. Sí, mucha gente tiene esa imagen. ¿Verdad que sí? Y le digo, no, ¿qué pasa? Y siempre les contesto, ¿les gusta la música? Sí. ¿Les gustan las letras de las canciones? Sí. Pues eso es poesía. Ahora vamos a empezar con una pequeña letrita de una canción y vamos llevándolo a los verdaderos poetas. Y al final los hago escribir, Sergio. Un textito. La mayoría escribe poema al final. Terminan escribiendo poemas. Acaban terminando escribiendo poemas y dices, y allá hay un tipo que ahora ya hasta escribe para él. Ya escribe con conciencia. Le digo, mira, ahí está la primera respuesta que dice el día que nos conocimos: la poesía es cursi. Dices que nadie me había dicho porque no era cursi. Oye, quiero que leas ese de Dios, por favor. Dios. Por favor. Es genial. Por favor, yo mira, ya sé dónde está. A ver, está marcado. Está marcado. Te voy a suplicar que lo leas. Mira, por favor. Pero antes, porque a mí no me gusta dejar cabos sueltos porque dicen que se desconectan las sinapsis neuronales. Sí. El otro día dije algo que Jesús se quedó así y sigue así. ¿Okay? Puede haber poesía sin palabras. Es verdad, claro, sí, es cierto. Entonces, después de leer esto, sí, me gustaría que comentáramos eso. Muy bien. Sí. Me encanta Dios. Es un viejo magnífico que no se toma en serio. A él le gusta jugar y juega. Y a veces se le pasa la mano y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente. Pero esto sucede porque es un poco cegatón y bastante torpe con las manos. Nos ha enviado algunos tipos excepcionales como Buda o Cristo o Mahoma o mi tía Chofi, para que nos digan que nos portemos bien. Pero eso a él no le preocupa mucho, nos conoce. Sabe que el pez grande se traga al chico, que la lagartija grande se traga a la pequeña, que el hombre se traga al hombre, y por eso inventó la muerte, para que la vida, no tú ni yo, la vida sea para siempre. Ahora los científicos salen con la teoría del Big Bang, pero ¿qué importa si el universo se expande interminablemente o se contrae? Eso es asunto solo para agencias de viaje. A mí me encanta Dios. Ha puesto orden en las galaxias y distribuye bien el tránsito en el camino de las hormigas. Y es tan juguetón y travieso que el otro día descubrí que ha hecho, frente al ataque de los antibióticos,
bacterias mutantes. Viejo sabio o niño explorador, cuando deja de jugar con sus soldaditos de plomo y de carne y hueso, hace campos de flores o pinta el cielo de manera increíble. Mueve una mano y hace el mar, mueve otra y hace el bosque. Y cuando pasa por encima de nosotros, quedan las nubes, pedazos de su aliento. Dicen que a veces se enfurece y hace terremotos y manda tormentas, caudales de fuego, vientos desatados, aguas alevosas, castigos y desastres. Pero eso es mentira. Es la tierra que cambia y se agita y crece cuando Dios se aleja. Dios siempre está de buen humor. Por eso es el preferido de mis padres, el escogido de mis hijos, el más cercano de mis hermanos, la mujer más amada, el perrito y la pulga, la piedra más antigua, el pétalo más tierno, el aroma más dulce, la noche insondable, el borboteo de luz, el manantial que soy. A mí me gusta, a mí me encanta Dios. Que Dios bendiga a Dios. Fíjate qué preciosura. Fíjate qué hermosa. Sergio, si este texto, esta poesía, se la diéramos a un niño en la doctrina católica para hacer su primera comunión en lugar del padre Ripalda, ¿qué sucedería para explicarle el Génesis al niño? Bueno, esa es una cuestión interesante también, porque lo que Sabines muestra como es, digamos, su etos poético es una experiencia de Dios que no es ajena al sentimiento humano, que es directa, digamos, cercana. Mientras que los textos que generalmente se usan para doctrinas son más abstractos y deberían de dejar que quien quiere acercarse se acerque y lo absorba de una manera distinta. ¿Qué diría tu tío, el párroco, tu padrino, de este documento? Le encantaría. Le encantaría. En el momento que te acercó a Huidobro, le encantaría esto. Bueno, fíjate que hay una cosa para su conocimiento. Desde hace unos 20 años que comenzó, incluso después del Concilio Vaticano II, comenzó una profunda reforma, no solo de la liturgia, sino también de la catequesis. Y todos aquellos, decidme hijos hay Dios y Padre Dios hay, todo eso desapareció. ¿Cómo se enseña el catecismo actualmente? Los libros, y cosa que vean, y es muy curioso, ninguno es dogmático, ninguno te dice Dios es tres personas distintas, yo solo... Te dan pistas para que tú vayas descubriendo a Dios. Así es. Y vayas descubriendo tu relación con Él. Entonces, eso es más perdurable porque lo otro... Toda la vida. Lo otro... Es efímero. Es efímero. Es efímero. Se te olvida, vas, comulgas, recibes la hostia y el otro día se te olvidó. Claro. Lo que aprendiste a punta de regaños. Entonces, eso es poesía, Jesús. Para toda la gente que nos comenta y nos dice que es aburrida, que es cursi. No. Cuando se da cuenta de lo que es la poesía, en la verdadera extensión, se enamora de ella. Se enamora de ella como el diputado que nos platicó Hans, ¿no? Sí. Que decía, Hans lo platicó de una manera amable. Ya me imagino las palabrotas que ha de haber utilizado. Y al final del asunto, él fue el generador de aquel recital famoso que dieron. Dijo, hasta en varias voces, tú la primera, yo la segunda y yo la tercera para leer los poemas. Una maravilla. Entonces, lo que puede hacer la poesía con el ser humano. Ahora, fíjate que brevemente, incluso, si quieres comentar ese parrafito que te mostré de la sí. conferencia de la poesía. Mira, poesía y poema son dos cosas muy distintas. Cuando tú dices voy a escribir una poesía, no, voy a escribir un poema. Sí. Poesía es algo que no se hace. Nadie dice voy a escribir una poesía, estoy en talento poético. La poesía te ocurre. Y a veces en momentos muy... Que si nos seguimos... A ver,
A ver, esta es la parte del taller de lectura, Sí. porque el día de hoy iniciamos Pasamos a la otra parte. a la parte del taller literario. Estamos comiendo. No, Y estamos comiendo el... yo creo que ya estamos entrando a ese campo del taller Sí, literario. así es. Entonces yo sugiero lo siguiente, que terminemos la parte del taller de lectura Sí, sí, contigo, sí, sí. Fernando. Sí. Hacemos un breve paréntesis y luego entramos a la Correcto. saga de taller literario. Descansamos un Porque poquito. además, a mí me gustaría que Respirar. redondeáramos algunas cosas de Jaime Sabines, de la importancia de su escribir, del impacto social. Sí. Ahora, este poema sobre No, Dios eso no. me ha encantado. Me ha encantado, de veras. Fíjate que ahorita ya se comentó mucho. El impacto de Jaime Sabines con la gente es por su cercanía. Él te hablaba del metro, te hablaba de la cantina, te hablaba de la calle, te hablaba de la Sí, gente, sí, te hablaba de las cosas que le suceden con cotidianidad a la gente. Por eso la gente Que la estaba gente lo cerca identifica de en él. su vida. Nada más. Por eso tuvo mucha influencia Sabines. Si te fijas, los poemas de Jaime Sabines los sientes con tu corazón, pero no necesitas que todo tu organismo funcione para comprenderlo con el alma, ¿no? A Huidobro sí, ¿eh? No, qué caray. Hay que estar con 5 sentidos y 6 y 7, si la naturaleza te los da, para meterte y estar ahí. Con Sabines no. Sabines lo puedes apreciar desde otro ángulo. Lo que dice Sabines lo dicen las palabras de Sabines. Así es. En cambio veíamos, en el caso de Borges, le señalaba yo, 7 niveles de comprensión. Ah, bueno, Borges. Ya, y un poco nos pasa lo mismo. Bueno, Sabines, importante, ¿por qué? Porque mostró el rostro del hombre común y corriente. Las vicisitudes del hombre común y corriente. Las aspiraciones. El hombre común y corriente no se complica. Le dicen los parientes, oye, te metemos de candidato a diputado. Ay, bueno, ya ahí voy. ¿Ah? Es decir, no se complica, no dice, no, mis principios, esto, lo otro, mi posición ante el mundo, hacia dónde va este país en 20 años. No, hacia dónde va en 6 meses más, que son las elecciones. Punto. Sí. Se quedó ahí. Ahí se queda. Y eso es lo bueno, que se quedó ahí. Necesitamos de estos. Por supuesto, porque para leer a Huidobro, pues yo invitaría a la gente, vamos leyendo a Sabines. Sabines, y claro. luego ya entramos a leer a Huidobro. Vamos por Porque partes. cosas como ustedes dos, no es fácil. No es fácil. Ustedes porque tienen, por eso pregunté hace rato, ¿el poeta nace o se hace? Y ustedes acertadamente los tres, y yo comparto, nace y se va haciendo en el camino. Pero si no tienen ustedes esa concepción ya de poeta, difícilmente cualquier persona, ay, entra a la Huidobro, va a decir, Dios mío. No, pero ¿qué tal si empezamos con Sí, Sabines es un poeta que acerca. que acerca? Esa es la acepción, acerca. Y ya después poco a poco los vamos llevando. Fíjate que yo estoy muy contento, Jesús, porque se cumplió lo que yo siempre he soñado. En todos los talleres donde yo voy, que tú sabes y lo platicamos desde el principio, es para invitar a la gente a que se inicie en la lectura, a que se inicie, y el que ya tiene el inicio, que continúe. Cuando viene la culminación de esto, que es la creación de un taller literario, ya se cumplió mi función, Jesús. Ya se cumplió. Porque la función a donde yo voy, una vez que termino el taller, 30, 40 horas, es crear círculos de lectura para que sigan funcionando. Que lea. Que lean. Y ya están leyendo, y lo único que hago es visitarlos de vez en cuando para ver cómo están funcionando. Pero aquí creo que ya llegamos a la culminación. Ya se creó el taller literario, ya la gente, ya se van a tratar asuntos de más profundidad. Pero yo creo que los dos son complementarios. No, sí, no, por eso digo, estoy feliz, porque ya se cumplió. No estoy diciendo que no, diciendo, qué felicidad la mía, porque todo fue en automático, por utilizar esa palabra tan terrible, ¿eh? Mira, qué maravilla haber encontrado gente tan receptiva en ellos dos. yo estoy feliz de entrar a Facebook y de encontrarme con comentarios de personas en México y fuera de México. Es increíble, de veras, hasta dónde hemos trascendido. Sí. Fíjate, ¿todavía estamos al aire? Sí, estamos al aire, sí, estamos al aire. Sergio, yo tengo Estamos al aire, estamos al aire. un conocido que es de los medios. Le pregunté el otro día, mira, vete a este programa, no voy a dar el nombre al aire porque sí, no quiero entrar en polémica, donde se sientan conocedores de la lengua, tú vas a saber de qué programa hablo.
Y el programa que hemos estado trabajando, Jesús, que es el anfitrión, Hans y un servidor, y ahora que te incorporas tú, que lo viera, lo vio, y yo le pedí una opinión, y fue tan agradable su opinión. Dices que ustedes parece que están en la sala de su casa, platicando de una manera tan bonita, que invitan a la gente a leer. Y el otro programa es un programa para gente pedante. Son gentes que creen que ya tienen el conocimiento de la literatura total y absoluto, y hacen sentir al que está atrás como un ignorante. Escuchen, y ustedes pobres y humildes criaturas, para que a ver si algo se les pega de lo que yo voy a decir. Así es. En cambio, Oye, no. y estoy diciendo, yo un experto en medios, dice, qué maravilla de programa están haciendo. Entonces, por eso soy feliz, porque se inicia esto, y esto que está sucediendo y va a suceder al rato con ellos dos, pues es la culminación. Es eso lo que yo te platicaba. Sí, ya cuando entras a profundidad en un taller literario como el que van a llevar ellos, es un gozo, es un gozo para mí, porque se está cumpliendo lo que yo siempre he pensado. Isabel, ahora sí, llegamos al final del programa por esta ocasión. Gracias. Porque la saga Taller de Lectura es una saga interminable, mi querido Juan. No, Espero, porque cumplíamos el objetivo básico, Mira, invitar a la gente entonces, a leer, y nos creo que quedamos un ratito. sí, vamos a dar unos minutos de un Sí. intermedio y luego regresamos para el taller No, literario. pero ¿sabes por qué se quiere parar? ¿Por qué? Porque le va a hacer al Sabines ahorita, va a fumar allá afuera. Fíjate que yo me identificaba mucho con Sabines, porque él, bueno, se cayó una vez y se quebró se lastimó hasta la cadera, lengua, ¿no? Sí. Pero la rodilla la tenía muy mal, y yo tengo un problema con una rodilla. Entonces nos sobábamos la rodilla y fumábamos nuestro cigarrito. Muy bien, gracias Sí, Fernando, al gracias, contrario. gracias Sergio. No se vayan, vamos a un breve intermedio y regresamos con ustedes. Gracias, Isabel. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.